¿Qué tal amigos de Guacha Noticias? Bienvenidos a este espacio en el cual privilegiamos información de fondo por sobre la superficialidad con la que se cuentan las noticias actualmente en medios informativos tradicionales, digamos. Dicho esto, queremos hablar del caso de los 29 criminales que el gobierno de Claudia Sheinbaum extraditó a Estados Unidos, respondiendo a una petición de ese gobierno para que extraditara a delincuentes, traficantes, a los cuales fueron enviados de inmediato, esto con la finalidad de calmar ese sentimiento que tenían al principio de la llegada de Trump contra México, de invadir a nuestro país. Y la presidenta, en un juego de ajedrez, pues mandó a los 29 extraditados a Estados Unidos, delincuentes traficantes de drogas, a los cuales posteriormente Estados Unidos calificó como terroristas en el afán de amenazar a México con una posible invasión. Y bueno, pues de esa manera se calmó todo, ¿no? Se calmó todo, pero pues el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos calificó o reformó su ley para calificar a estos personajes como terroristas, con lo cual pues eliminaba cualquier posibilidad de negociación con ellos, incluso amenazaba con aplicarles el peor de los castigos a estos personajes y a los países en los cuales actuaban. En el caso de México, pues la amenaza era latente. Bueno, pasaron ¿cuántos años llevamos? Desde el 2024, llevamos un año, eh, y fue extraditado en febrero o a principios del año 2025 Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a Estados Unidos. Recientemente, en las Cortes de Estados Unidos se llegó a un acuerdo con Ovidio Guzmán para que sea testigo protegido, y seguramente a cambio de que parte de sus cuentas se quedaran allá y de que cantara como dice la oposición siempre confiando en que salgan nombres de morenistas o de la presidenta o del expresidente en los dichos de Ovidio Guzmán. Y digámoslo claro que Ovidio Guzmán fue extraditado, fue combatido desde el sexenio pasado, ¿no? Bueno, aquí llegamos a un dilema creado porque o somos o no somos. Eh, Ser o no ser, como decían en las novelas de William Shakespeare. El gobierno de Estados Unidos llega, aplica una lógica eh, de crear esa ley contra el terrorismo, de calificar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas. Le entregan a Ovidio Guzmán, le da información y ya no eres terrorista, ya no lo considera terrorista, ya lo considera testigo protegido. Entonces ahí entramos en el dilema de somos o no somos, como lo ha criticado la presidenta Claudia Sheinbaum, o se es o no se es. Y pues habían dicho que no trataban con terroristas. Ovidio Guzmán es parte de un grupo de delincuentes de alto rango, digamos, que digamos lo dicho, pues el narcoterrorismo, el narcotráfico y los grupos de narcotráfico han sido creados en México bajo auspicios de Estados Unidos desde hace muchos años, y no se vale que digan que los narcotraficantes mexicanos son terroristas y ahora como les sueltan información llegan a un acuerdo, pues ya no son terroristas porque tienen dinero, porque parte de ese dinero se va a quedar en las arcas de Estados Unidos y porque pueden darles información
relevantes sobre personajes políticos que podrían estar involucrados, personajes políticos mexicanos que podrían estar involucrados en la delincuencia organizada, que no se defiende a nadie, simplemente ver el doble rasero de Estados Unidos. Si alguien está involucrado dentro de la política mexicana en el narcotráfico, que sea castigado por las autoridades, pero no se da un equilibrio entre el trato de Estados Unidos a México, así como lo hace la presidenta hacia Estados Unidos o el gobierno de México hacia Estados Unidos. Esta postura fue criticada por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. No conocemos el acuerdo. Lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. ¿Qué decimos nosotros? Pues lo que dije ayer, o antier, no sé qué decir. Esta persona fue extraditado por México en un operativo que incluso causó muertes de soldados mexicanos. Entonces Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República, que tiene pues la orden de aprehensión de esta persona. Entonces eso tiene que ser así, y es la relación que tiene la Fiscalía frente a estos juicios y la Secretaría del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces eso es lo primero, eso es algo que está establecido en los acuerdos internacionales. Lo segundo es, si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo la Fiscalía General de la República en nuestro país. Y tercero, es esta posición que no se entiende muy bien del gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas, y si hay un acuerdo, pues entonces ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas? Tiene que quedar claro que en México hay una orden de aprehensión, que si decimos esto es porque nosotros también desde México combatimos a la delincuencia organizada y trabajamos todos los días para pacificar a nuestro país. Lo que está sucediendo hoy en Sinaloa tuvo que ver con la detención y la forma en que se dio esa detención de un miembro de la delincuencia organizada. Eso no se nos debe olvidar a nosotros. Nosotros cooperamos, nos coordinamos, pero no estamos de acuerdo ni con el injerencismo, ni con la subordinación. Entonces, aquí nadie va a defender a quien es responsable de un delito más que sus propios abogados, nadie, digamos, del gobierno. Y debido a esta doble postura del gobierno de Estados Unidos, que entra en la ilógica de la desigualdad en el trato contra México o con México, pues desde el Senado de la República ya se está tratando una nueva ley, una reforma a la ley de extradición, para obligar al gobierno de Estados Unidos a que si le entrega a un personaje, a un delincuente, corre información desde los tribunales de Estados Unidos hacia las autoridades mexicanas correspondientes, como la Fiscalía General de la República, porque así debe de ser, así es el trato entre muchos países, y Estados Unidos no se está comportando derecho, digamos, con México en este sentido. Entonces desde el Senado de la República se va a reformar la ley y le van a decir clarito a Estados Unidos: si tú recibes a un extraditable, a un delincuente, y lo quieres juzgar en tus tribunales, tienes la obligación de informarnos qué información te dan
cómo va el juicio para que nosotros también tomemos en cuenta esos detalles en nuestras investigaciones, para que también se aplique de igual manera la justicia acá en México, con los personajes que sean o con el mismo delincuente, porque también aquí se abren juicios sobre sus delitos y se deben de aplicar. Así debe de ser. Sí, primero estoy totalmente de acuerdo, respaldo, coincido con las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy, esta mañana, expresara con motivo de este acuerdo de culpabilidad que ha firmado uno de los más buscados presuntos responsables de delitos contra la salud. Sí, nosotros vamos a revisar en el periodo ordinario de sesiones varios instrumentos internacionales, entre otros los tratados internacionales, es decir, la ley de extradiciones y los convenios que hay también de carácter internacional por intercambio de reos y por colaboración entre países para la búsqueda de presuntos responsables de delitos cometidos en una o ambas naciones. Entonces, ¿somos o no somos? Esa es la pregunta que se debe de hacer entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. ¿Somos o no somos socios en todo o en nada? Y si no están dispuestos a colaborar con nosotros, con el gobierno de México, como debe ser, pues que no se le entreguen a los delincuentes y que se castiguen en nuestro país. Esto es todo en UH Noticias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima información para usted.